Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver circuitos eléctricos. Vamos a determinar la diferencia de potencial y la intensidad de corriente en cada una de las resistencias de este circuito mixto, que es serie paralelo. Fíjate que aquí tenemos una fuente de tensión o diferencia de potencial de 10 voltios que suministra una corriente total. Esa intensidad de corriente llega a este punto y aquí se va a tener que dividir en dos. I1 que circula por R2 e I2 que circula por R3. Fíjate una cosa, un detalle. Tanto R2 como R3 están conectadas en paralelo y dos resistencias en paralelo tienen siempre la misma diferencia de potencial, tienen el mismo voltaje. Fíjate cómo me doy cuenta que R2 y R3 están en paralelo. Suponete que a este punto lo llamamos A, este punto, y este punto lo llamamos B. Entonces, claro, yo te dibujo, por ejemplo, acá, no sé, el punto A y el punto B, y vos me decís, bueno, entre A y B hay una diferencia de potencial que llamemos diferencia de potencial AB, que existe entre A y B, ¿verdad? Bueno, mira cómo está conectada R3. Un borne al punto A, al R3, y otro borne al punto B. Fíjate cómo está R2. R2 está conectada, un borne al punto A y otro borne al punto B. Bueno, eso las convierte en dos resistencias en paralelo. Cuando sus bornes extremos están conectados al mismo punto. ¿Ves? Los dos bornes extremos de R2 y R3 están conectados a A y sus otros dos bornes extremos al punto B. Bajo esas condiciones, R2 y R3 están en paralelo y por lo tanto tienen la misma diferencia de potencial o tensión o voltaje, como le decimos también. Bueno, a ver, cuando dos resistencias están en paralelo, la podemos reemplazar por una sola, que sería la resistencia que equivale a las dos, ¿no? Bueno, vamos a llamarla resistencia paralelo. Bueno, cuando tenés dos resistencias en paralelo, su equivalente lo podés obtener por el producto de ellas, o sea, R2 por R3, dividido la suma de ellas, que es R2 más R3. Ojo que esta fórmula solamente es válida cuando usás dos resistencias. Si no, tenés que irte a la fórmula general, que es 1 sobre R paralelo igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así con todas las que tengas en paralelo. Claro, cuando tenés nada más que dos, realizamos la suma por común denominador e invertimos y nos queda el producto dividido la suma. Bueno, esto es una aclaración nada más. Sigamos con nuestro ejercicio. A ver, calculemos R2 por R3. Sería, R2 vale 20 ohms y R3 vale 5 ohms. Ahí sí hay que multiplicarlas, ¿verdad? Y dividirlas por la suma, que es 20 ohms más 5 ohms. Bueno, a ver, ¿cuánto nos da el producto? 20 por 5 nos da 100. 100 y ohm por ohm nos da ohms al cuadrado. Dividido. 20 ohms sumado 5 ohms. Eso nos va a dar 25 ohms. Bueno, ahora hagamos cuentas y la resistencia del paralelo nos va a quedar 100 dividido 25 es 4. Y claro, el cuadrado del ohm se va con el ohms y nos da 4 ohms. Y ahí tenemos determinada la resistencia equivalente del paralelo, o sea, la que reemplaza a las dos. Fíjate, ahora a mí el circuito me queda R1, acá vienen los bornes AB, y acá entre los bornes AB colocamos una única resistencia. ¿Que cuánto vale? Que vale 4 ohms. Acordate que acá tenés una fuente de tensión, diferencia de potencial o tensión, que es de 10 voltios. Mirá cómo cambió el circuito. Ahora tenemos una única intensidad de corriente. La intensidad de corriente total que atraviesa tanto a R1 como a la resistencia equivalente del paralelo. Cuando dos resistencias están conectadas una a continuación de otra, de modo que la intensidad de corriente, la misma intensidad de corriente, atraviesa las dos, esas dos resistencias están en serie. Y cuando dos o más resistencias están en serie, para obtener su equivalente simplemente las tenés que sumar. Quiere decir que la resistencia
que reemplaza estas dos, que ya sería la resistencia total de todo el circuito, vamos a poner la resistencia total, es sencillamente la suma de las que están en serie, es decir, R1 más R paralelo. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Bueno, R1 era 10 ohms. Y la R del paralelo es 4 ohms. O sea que la suma nos da 14 ohms. Esto representa la resistencia total del circuito. Quiere decir que ahora yo tengo un circuito con única fuente, 10 voltios, y única resistencia, 14 ohms. Esto me habilita a poder calcular la intensidad total de corriente sencillamente usando la ley de Ohm. Es decir, la intensidad total de corriente va a ser la única fuente que tenemos, la de 10 voltios, dividido la única resistencia que tiene todo el circuito, que es la R total. Hagamos las cuentas y esto nos va a dar 10 voltios como diferencia de potencial de la fuente, dividido 14 ohms de resistencia. Bueno, vamos a ver cuánto nos da la intensidad de corriente total. Vamos a usar gafas y calculadora. Los que me conocen o siguen el canal saben que soy malo haciendo cuentas, así que bueno, 10 dividido 14, hagámoslo, nos da 0,714. 0,714 amperes. Bueno, ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjate vos que la intensidad de corriente total, cuando atraviesa R1, produce una caída de tensión. O sea que en R1 hay una diferencia de potencial, la calcularemos de una manera. Cuando I total atraviesa R paralelo, o sea de A hasta B, produce de A hasta B otra caída de tensión, otra diferencia de potencial. Y por la ley de Ohm la podemos calcular, fíjate. La diferencia de potencial que hay en R1, ¿quién será? La intensidad que atraviesa R1, que es I total, multiplicada R1, o sea, 0,714 amperes multiplicada R1, que vale 10 ohms. Bueno, mientras que la diferencia de potencial entre A y B, que es la en R paralelo sería, ¿no? Ojo que la de R paralelo es la diferencia de potencial entre A y B. Sería la intensidad que atraviesa desde A hasta B, que es la I total, por toda la resistencia que haya desde A hasta B, que es la R paralelo. Es toda la resistencia que hay desde A hasta B. Esto nos va a dar 0,714 amperes multiplicado la resistencia que hay desde A hasta B, que no es ni más ni menos que la del paralelo 4 ohms. Bueno, a ver cuánto nos da. Vamos a ver cada diferencia de potencial. Bueno, gafas y calculadora y hagamos la cuenta. 0,714 por, lo vamos a multiplicar por 10. Bueno, es una cuenta, la verdad, es correrla como un lugar, ¿no? Es 7,14 y esto nos da en voltios. Vamos ahora a el otro cálculo, 0,714 multiplicado 4. Eso nos da 2,856, o sea 8,6 volt. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. Fíjate, la fuente entrega 10 volt. Una parte cae en R1 y otra parte cae en el paralelo. Si yo sumo las diferencias de potenciales que cayeron en R1 y en el R paralelo, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 10 volt. Y ahí te das cuenta si vamos bien o vamos mal. Fíjate, de los 10 volt, una parte debe caer en R1 y otra parte debe caer en el R paralelo. A ver, sumemos 7,14, le sumo 2,86 y me da, ¿sabes cuánto? 10. Me da 10 voltios. Claro. Esto es el principio de conservación de la energía. Si yo apliqué 10 volt, los 10 volt tienen que estar distribuidos a lo largo de todo el circuito. 7,14 voltios en R1 y 2,86 voltios en el R paralelo. Te cuento algo. Los 2,86 del R paralelo no es ni más ni menos que la diferencia de potencial entre A y B. Bien. Suponte que yo quisiera calcular qué intensidad de corriente atraviesa R2 y qué intensidad de corriente atraviesa R3. No tengo ningún problema, ¿sabes por qué? Porque yo ya conozco qué diferencia de potencial hay entre A y B.
la diferencia de potencial que hay entre A y B es 2,86. Entonces, mira cómo calculo la intensidad de corriente 1. Digo, bueno, a ver, ¿qué diferencia de potencial hay entre A y B? Y la divido por toda la resistencia que haya desde A hasta B. ¿Qué diferencia de potencial hay desde A hasta B? Los voltios del paralelo, 2,86 voltios. ¿Qué resistencia hay desde A hasta B? Bueno, R2, o sea, 20 ohms. Bueno, vamos a I2. Para I2 sería lo mismo. La diferencia de potencial que hay desde A hasta B, dividido la resistencia que hay desde A hasta B, pero no por este camino, sino por este camino. Y en este camino la resistencia que hay desde A hasta B es R3. O sea que va a ser 2,86 voltios dividido R3, que vale 5 ohms. Bueno, vamos a hacer los cálculos y vamos a ver cuánta intensidad de corriente circulaba por cada una de las resistencias. Gafas y calculadora y a hacer cuentas. 2,86 lo voy a dividir por 20 y esto me da 0,143 amperes. 0,143 amperes. Bueno, vamos ahora a hacer la otra cuenta. 2,86 y lo vamos a dividir por 5. Y esto nos va a dar 0,572 amperes. Ahora resulta que, claro, fíjate que la intensidad de corriente total aquí se dividió en I1 e I2. Aquí se vuelven a unir y por supuesto que de aquí sale nuevamente la I total que va hacia la fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la suma de estas dos intensidades de corriente me tiene que dar la intensidad de corriente total. 0, decimal más, decimal menos, ¿no? Porque acá por ahí te juega el redondeo. A ver, vamos a ver. 0,143 más 0,572 y esto me da 0,715. 0,715. Por eso te decía, ves, decimal más, decimal menos, te tiene que dar la intensidad de corriente total. Bueno, por ahí hay que trabajar más en el redondeo de decimales, pero la intensidad de corriente está. Fíjate que la diferencia es de 1 milésima. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas y consultas al Facebook MFQ Ricardo y si no, por WhatsApp. Déjame decirte algo. Gracias por elegir este canal para hacer tus actividades de matemática, física y química. Será un canal pequeño, será un canal humilde, pero lo que sí tiene este canal es toda la fuerza de voluntad para acompañarte a vos a progresar en matemática, en física y en química. Nos vemos en la próxima. Chau.